y por lo tanto los grandes títulos vemos nosotros que no son tan evangélicos. A veces en la misma iglesia nosotros tenemos títulos excelentísimo y reverentísimo, eminentísimo Señor, etcétera, algunas cosas que no son exactamente evangélicas y que deben irse purificando. Al obispo se le llame obispo y al señor cardenal se le llame señor cardenal, mientras hay a veces exageraciones en los títulos y en los nombres y en los puestos y en las honras que se dan a la autoridad. Jesús está de acuerdo en que hay autoridad, la necesitamos en la iglesia, pero debe ser una autoridad fraterna, sencilla, entendida como servicio a los hermanos y no como una jerarquía mayor que está por encima de todos, que domina y que hace todo, y que al fin y al cabo en él o en ella se delega toda la responsabilidad. Eso con su consecuencia también para los súbditos o para los simples fieles, que se vuelven dependientes, que no ponen en práctica su libertad, que se vuelven a veces irresponsables, tirando todo a aquella persona a la que ponen como autoridad y de la que esperan más de la cuenta. Y cuando un día llegó la revolución, lo que primero hicieron, demolición, y derribaron escalas y escalafones, y se encontró pedestales por los rincones, y pasamanos fundieron por ser de oro, y el diamante rompieron pa' más decoro, y tabicaron las puertas de ascensores, y en cualquier agujero plantaban flores. Es el país sin una escalera y ya no existe el escalafón. Todos se miran ahora a los ojos, se nota mucho la emoción. Ni subes ni bajas, que vas pa'lante. Ahora es tan llano este país. No hay zancadillas ni malas artes, y al de tu lado ves sonreír. Un mundo nuevo sin escaleras, esto algún día será así. Digamos pues también algo con respecto a la primera y a la segunda lectura, en las cuales encontramos también una coincidencia con el mensaje del Evangelio del día de hoy. En la primera lectura estamos con un texto de Malaquías, un profeta del post-exilio. Ustedes saben, los israelitas estuvieron exilados en Babilonia durante mucho tiempo y después cuando pudieron volver a su tierra, pues encontraron que había gentes en aquella tierra, ya sea algunos israelitas que se habían quedado allá o gentes que habían venido de otros lugares y que pues estaban ocupando aquella tierra. Habían pasado más de 50 años en el exilio y sin embargo venían con mucha prepotencia. Algunos traerían tal vez alguna fortuna ganada en el exilio en Babilonia, a pesar de que eran exilados. A algunos les habría ido bien y pretendían ahora imponer su dinero, su poder sobre aquellas gentes que estaban en la tierra de Judea y de Galilea y que estaban ahí por ya bastante tiempo. El profeta Malaquías es muy duro contra aquellas autoridades del templo, eran autoridades religiosas, que hacían abuso de su autoridad religiosa para favorecer a sus amigos y para desfavorecer a aquellas gentes que estaban en aquellas tierras. En vez de haber logrado un respeto, una convivencia pacífica, venían con una ansia de dominio, una ansia de poder y una ansia de propiedad privada de aquella tierra que al profeta Malaquías le parece claramente condenable. Malaquías es un profeta pues del post-exilio, unos 500 años y tanto antes de Jesucristo, el cual también, y por eso se pone en la liturgia de hoy, coincide con esta crítica muy dura a unas autoridades, algunos sacerdotes, autoridades del templo, que utilizaban su investidura religiosa, podemos decir así, para dominar, para imponer al pueblo algo que era prácticamente injusto. Encontramos pues en Malaquías
una cierta relación, un cierto paralelismo con el Jesús que vemos en los evangelios. Un Jesús que también lanza duras críticas a la autoridad religiosa de su propio tiempo. Y en la segunda lectura, que es de la carta de Pablo a los tesalonicenses, encontramos también un testimonio muy interesante. San Pablo se compara frente a la comunidad de los tesalonicenses como una madre que ha dedicado sus cuidados a los hijos, que ha dedicado sus cuidados a la comunidad, que ha dado su propia vida, que los ha tratado con ternura. Un testimonio interesante, muy hermoso, de Pablo frente a los tesalonicenses, que nos habla cómo aquel gran apóstol tampoco se sentía frente a aquella comunidad en ese testimonio, pues como investido de un gran poder y de un gran dominio para juzgar o condenar, sino que se siente como una madre que quiere cuidar, que quiere servir, que quiere entregar su vida por los demás. Vemos pues, hermanos, hermanas, cómo este capítulo 23 de San Mateo en el que estamos trae unas enseñanzas muy ricas, muy sabrosas, y que no son solo para criticar a determinadas autoridades, sino son también para que toda autoridad, comenzando por la autoridad en la iglesia, pero también la autoridad en la familia, también la autoridad política, también la autoridad en la economía, se considere un servicio. Se considere alguien que tiene esta autoridad, alguien que tiene un don, pero que tiene que ponerlo al servicio de la comunidad. El mismo padre de familia no ha de ser aquel que trata a los hijos despóticamente, con violencia, e impone su fuerza y su poder sobre la mujer y sobre los hijos. El padre de familia es el que ha de ser también como una madre. Ha de ser padre-madre, como en la cultura maya se le llama a Dios, padre-madre, que tiene entrañas de misericordia, que tiene actitud de servicio. ¿Quién más sabe lo que es el servir desinteresadamente que una madre? Así pues, San Pablo en esa carta a los tesalonicenses se compara con la madre. Quiero decir también algo con respecto a la comunidad en general. Fíjense que a veces cuando se insiste demasiado en una autoridad y cuando se insiste demasiado en que alguien tiene el poder de decisión y de dominio, el que se sitúa en el plano inferior para obedecer simplemente no pone verdaderamente en práctica su libertad y las cualidades que Dios le ha dado. Y espera, irresponsablemente, infantilmente, que la autoridad decida, haga y ponga de su parte lo que tiene que hacer. Es decir, parece ser como que es más fácil delegar la responsabilidad en la autoridad que tomar la propia responsabilidad. Eso también nos debe servir a todos en la iglesia, en la familia, en la política, en la sociedad, en la economía, a cumplir cada uno su propia responsabilidad, a saber que debe haber autoridades, puesto que vivimos en sociedad, la iglesia es una sociedad y necesita organización, necesita jerarquía, pero los criterios no han de ser para nada esos criterios de dependencia de la gente y de abuso de las autoridades de quienes están arriba, sino ha de ser la corresponsabilidad de quienes tienen tareas diversas, tareas pues importantes, pero muy complementarias. Vemos pues qué hermoso este texto de San Mateo, que seguirá después con una serie de ayes, se llaman así en el texto de los evangelios, por contraposición a las bienaventuranzas, una serie de ayes en contra de aquellas autoridades que abusan de su poder, que no son coherentes, etcétera, etcétera. Estamos pues, sin duda, al final del Evangelio de Mateo, en un ambiente bastante polémico, en un ambiente que ya nos va acercando como a aquellos momentos definitivos de la vida de Jesús, aquellos momentos definitivos de su
choque frontal con las autoridades y por lo tanto de su condena a muerte, de su crucifixión. El Evangelio de Mateo nos va llevando así hacia esta otra parte última que será el discurso escatológico que ya se nos irá presentando en los textos próximos. Todos en una iglesia jerárquica tenemos diferentes funciones, diferentes carismas, como enseña Pablo, pero coordinados en un verdadero sentido jerárquico. Eso quiere decir jerárquico, no es piramidal, sino organizado, ordenado. Jesús ha querido también que la comunidad sea así. Estamos en el camino de las santas misiones en la Verapaz. En muchas parroquias se van haciendo ya los retiros parroquiales, después de haber hecho nuestro gran primer retiro diocesano en febrero de este año. En marzo del próximo año vamos a tener el segundo gran retiro diocesano y luego así, pues esta constante invitación para que todos y todas nos involucremos cada vez en esta misión de la Iglesia. Hasta la próxima vez y muchas gracias por su atención. Nos fuimos de la casa de mi amigo en busca de sus huellas y ya estamos viviendo en otra casa, una casa pequeña donde se come el pan y bebe el vino, sin leyes ni comedias. Y ya hemos encontrado a nuestro amigo y seguimos sus huellas, y seguimos sus huellas.